Bueno, vamos a continuar tratando el tema 10, esencia y apariencia. Aquí nos remontamos al inicio de la filosofía occidental con los presocráticos, el famoso poema de Parménides. Bueno, solamente una alusión aquí muy breve a la idea de poema de Parménides, ¿no? Es decir, para volver a recordar una y otra vez que estas dualidades que nosotros proyectamos sobre el pensamiento griego y sobre todo sobre el pensamiento griego arcaico de distinguir entre poetas y filósofos, pues es un anacronismo. En realidad, el poema de Parménides es un poema escrito de la misma manera que los poemas homéricos, ¿no? Entonces ahí es solamente, digamos, una deformación profesional lo que nos hace que Parménides lo estudiemos los filósofos y menos los filólogos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, bien. Pero lo importante es que Parménides inicia la metafísica occidental distinguiendo radicalmente entre una esencia, una vía de la verdad y una apariencia, una vía de la falsedad, de la mezcla, donde van los hombres como ciegos, ¿no? Y dando tumbos. Dice, la diosa del poema de Parménides establece claramente la separación. Ahora es necesario que te enteres de todo. Por un lado, el corazón inestremecible de la verdad bien redonda. Por otro, las opiniones de los mortales para los cuales no hay fe verdadera. Esta dualidad radical la retomará luego Platón cuando distingue también radicalmente entre un mundo de las ideas y un mundo de las apariencias, ¿no? Hay un horismos radical entre la esencia que está en las ideas y las apariencias que serían las cosas aquí tal como los vemos, ¿no? La esencia, como dice Heidegger en el pensamiento griego, parte de la idea de physis, ¿no? De la idea, nosotros también la traducimos naturaleza, no tiene, son las famosas traducciones del griego physis a natura, la palabra latina, y luego naturaleza, ¿no? Claro, nuestra idea de naturaleza tiene poco que ver con la idea de physis, ¿no? La idea esta que para los griegos se identifica con la esencia de un ser, la physis de un ser, la naturaleza de un ser es su esencia, y esa esencia tiene en griego, digo aquí, tres significados principales: vivir, brotar y permanecer. Lo que es lo vivo, lo que brota, lo que surge y se pone derecho, lo que permanece, habita, lo que se detiene, ¿no? Ahora bien, esa esencia le gusta establecer un juego entre ocultación y desocultación, ocultamiento y desocultamiento, entre lecé y aletheia. Entonces la esencia le gusta ocultarse. Se manifiesta, pero siempre de forma escondida. Bueno, en la Edad Media, esta distinción entre esencia y entre esencia y apariencia se combina con la distinción también entre esencia y existencia. Y para el pensamiento medieval, de raíz cristiana fundamentalmente, pues claro, el único ente, es el creador, el único ente que identifica la esencia con la apariencia y la esencia con la existencia, y que es el único ser necesario. Mientras que el resto de los entes somos contingentes y nuestra esencia se distingue de su existencia, ¿no? Hay una distinción entre la esencia, el ese de la cosa, el ser, y la quiritas, su existencia, el que dice que es este ser concreto, ¿no? Bien, dando otro salto una y otra vez, vemos, ¿no? Aquí los dos polos fundamentales son siempre filosofía griega y Kant, ¿no? El codificador de la filosofía moderna. Kant distingue entre el fenómeno y el noumeno, entre una esencia oculta, incognoscible, y los fenómenos, que es el mundo espaciotemporal
que puede ser organizado a través de los conceptos del entendimiento. Mientras que para la razón quedan las ideas que no son cognoscibles, ¿no? Que es la idea de yo, la idea de mundo y la idea de Dios. Bien, estas ideas solamente pueden ser postuladas a un nivel moral, a un nivel luego también finalista, pero bueno, pero no están en el ámbito del conocimiento, en el ámbito de la razón pura, ¿no? Esta escisión radical, en cierto sentido, de raíz platónica, este jorismos entre el fenómeno y el noumeno, es como en tantas otras cosas intentado superar por Hegel, que con su concepción dinamicista hace una concepción dinamicista, dinámica del ser y la realidad. Entonces que él piensa que la esencia necesariamente se desarrolla en las apariencias, que no, y que se agotan las apariencias, que ser es manifestarse, que ser es aparecer. Hay no, frente al jorismos hay una especie de continuidad, incluso una cierta necesidad, ¿no? La propia esencia necesita manifestarse en la existencia, ¿no? Hacerse actual en la Wirklichkeit, ¿no? La realidad, dice en la ciencia de la lógica, en el capítulo dedicado a la doctrina de la esencia, es la unidad de la esencia y la existencia. En ella la esencia sin configuración y la apariencia inconsistente, o sea, el subsistir sin determinación y la inestable multiplicidad, tiene su verdad. La existencia es, por cierto, la inmediación que ha salido del fundamento, pero todavía no ha puesto en sí la forma, por cuanto se determina y se forma es la apariencia. Es decir, ahí hay la idea de es una salida del fundamento, una salida del principio hacia la existencia, hacia la apariencia. Hay una identificación esencial y sin residuo de la esencia y de la apariencia en Hegel. Uno de los que parte de Marx para romperlo parte de Hegel para romperlos Marx. Marx también puede distinguir, o nosotros, mejor dicho, podemos distinguir tres niveles de esta polaridad entre esencia y apariencia en el pensamiento de Marx. Dice, en primer lugar, se puede entender la esencia de la sociedad como su base económica, siendo las apariencias las esferas superestructurales, políticas, culturales, ideológicas. Esta es la concepción que ha dado paso a las concepciones más deterministas, más mecanicistas del pensamiento marxiano, ¿no? Releyendo muy mal a Marx y bastante mal a Engels. Es decir, la idea de una concepción de edificios, ¿no? De estratos. Hay un zócalo, una base, que es la base económica, la base, su nombre indica base, y sobre ella la estructura y sobre ella las superestructuras, la política, la cultural, la religiosa, etcétera, ¿no? Bien, esta es la primera oposición. A un nivel epistemológico se puede oponer la apariencia del mundo de la ideología con la realidad que sería la ciencia, ¿no? Esta es la versión fundamentalmente desarrollada por las concepciones más epistemologicistas del marxismo, fundamentalmente Althusser y en cierto sentido también la corriente italiana de Galvano de la Volpe, ¿no? La idea de que vivimos en la ideología y la gran aportación de Marx es elaborar una ciencia, lo que denominaba Althusser el continente historia, una ciencia que sustituyera a las explicaciones ideológicas, ¿no? Ahí hay una especie de paralelismo con Kant, ¿no? Igual que Kant hace una filosofía científica adecuada al nivel de ciencias de su época, Marx hace lo mismo, ¿no? Y por eso se le ha podido denominar, de la Volpe y los italianos han podido hablar del galileísmo moral de Marx, ¿no? Marx hace lo que Galileo. Galileo elaboró la ciencia moderna en el nivel de la física, en el nivel de la naturaleza. Marx elabora
en la ciencia moderna en el nivel de la historia, en el nivel humano. Hace galileísmo moral. Y por otra parte, otra distinción de Marx sería, entre esencia y apariencia, sería hasta ahora la historia, que para él es prehistoria, es la historia de la explotación, la historia de la esclavitud, y habría un horizonte utópico que sería la verdadera historia, la verdadera esencia del ser humano, que sería el comunismo. Eso lo desarrolla fundamentalmente en los manuscritos, ¿no? En esa lectura maravillosa donde dice el humanismo igual verdadero naturalismo, el comunismo como la esencia real del ser humano, del cual todas las ciencias, las etapas de la historia previas habrían sido simplemente apariencias. Bien, Marx es uno de los filósofos, de los hermeneutas de la sospecha, que, como dice el filósofo francés Paul Ricoeur, ¿no? Los otros son Freud y Nietzsche, y también juegan con esta dualidad esencia y apariencia. Para Nietzsche, y esa es su aportación esencial, la noción de inconsciente es en clave, digamos, anticartesiana, antirracionalista, ¿no? Es decir, mientras que a partir del cogito cartesiano y luego en la Ilustración y en el siglo XIX se sigue toda esa línea positivista, ¿no? Un desarrollo de la razón racionalista, una razón que elimina los sentimientos, que controla las pasiones, que digamos domina la sensibilidad, una razón puramente racionalista, puramente espiritualista, desencarnada, inmaterial, ¿no? Frente a esa idea y sobre todo, y ahí está el cogito, puramente consciente de sí misma, ¿no? Frente a esa idea, Freud, desarrollando intuiciones que habían estado ya en los románticos alemanes, que son los que empiezan a analizar y desarrollan la categoría de inconsciente, ¿no? Unbewusstsein, o sea, inconsciente, sin conciencia. Lo que pasa es que ellos le daban una concepción puramente naturalista, ¿no? De los instintos, en su línea de filosofía de la naturaleza, naturfilosofía romántica, mientras que Freud le quita, lo desbiologiza y lo psicologiza, ¿no? Y dice que en el análisis de la mente humana, del alma humana, de la psique humana, lo fundamental no es el elemento consciente, lo que él denomina el yo, sino los elementos inconscientes, el ello o el inconsciente, ¿no? Entonces, lo fundamental es que con esa concepción teatral que hace del ser humano Freud, para Freud lo fundamental no es lo que sucede en el escenario, sino lo que sucede entre bambalinas. Es el inconsciente el que determina nuestra actuación. Y él desarrolla justamente el psicoanálisis, primero una interpretación y luego una terapia, una interpretación con efectos terapéuticos basada en el lenguaje, que a través del análisis de los síntomas, de los lapsus o actos fallidos y de los sueños, permite descubrir o intuir este inconsciente que se manifiesta, se muestra, pero de forma, otra vez, ¿no? De forma oculta, a través de síntomas, a través de sueños, de forma indirecta, ¿no? Dice lo que quiere, pero de forma oculta. Justamente el análisis, el psicoanálisis, sería el estudio a través de fundamentalmente de los dichos del analizante, de los dichos del enfermo, la hermenéutica de su inconsciente, ¿no? Bien, y la misma polaridad en Nietzsche.
aunque Nietzsche plantea su filosofía como un intento de invertir el platonismo y en ese sentido cargarse el jorismos, ¿no? Él dice que justamente viene a cargarse esa escisión entre un mundo verdadero y un mundo apariencial, pero también cargarse la salida positivista de tipo racionalista ilustrado, en el sentido más clásico del término, en el cual justamente la razón la razón ha intentado sustituir el mundo verdadero, el mundo ideal, por el mundo de las apariencias, pero al hacerlo se ha cargado los dos. Entonces, para Nietzsche, él tiene una concepción energetista en ese sentido, bueno, una cierta conexión con, claro, biologicista, ¿no? Él es un vitalista, la noción de vida, ¿no? Y en ese sentido también pues hay una conexión con el romanticismo alemán, con Schelling, y hay una idea también, una conexión con Schopenhauer, ¿no? Con su maestro, justamente poniendo frente a Kant y Fichte el acento en la voluntad. O sea, frente al entendimiento, la voluntad. La voluntad como el elemento central que está en Schopenhauer. Nietzsche lo retoma, le da una concepción más biologicista que no se quita nunca y él dice que el mundo es la apariencia de las fuerzas. Él analiza el mundo como el resultado aparente de la realidad, que es una realidad dinámica, una realidad de fuerzas en conflicto, ¿no? Una genealogía de fuerzas, como diría después Foucault. Bien, y por último vamos a acabar diciendo algunas cosas sobre el pensamiento postmoderno que, retomando esta visión nietzscheana, pone el acento en los simulacros, ¿no? Él, haciendo el famoso análisis que explica Deleuze en el análisis del sofista de Platón. El sofista de Platón dice hay buenas copias y malas copias, pero rápidamente él ve unas posibilidades en unas malas copias, lo que él denomina los fantasmas, ¿no? Lo que él denomina los simulacros, que esas malas copias no solamente son peligrosas porque proliferan de forma incontrolada, sino que ponen en peligro la misma oposición entre el modelo y, decíamos, las malas copias, los simulacros, mediante una proliferación incesante, no solo denuncian a las buenas copias, a las copias que quieren reproducir sin mácula la idea, sino que ponen en entredicho esta jerarquización del mundo entre la realidad y la apariencia, entre las ideas y las copias. Bien, justamente el posmodernismo ha desarrollado a partir de Baudrillard y otros una proliferación del simulacro, una proliferación de esas copias, y se ha cargado esa idea platónica de la esencia y la apariencia. En realidad solamente hay apariencias, ¿no? Hay una idea de el mundo como simulacro, el mundo como máscara, que no oculta un rostro, digamos, real, sino que cada rostro es simplemente una serie de máscaras que se van superponiendo, ¿no? Bien, esta concepción del mundo como máscara, del mundo como simulacro, de la proliferación indefinida de simulacros, es un punto absolutamente esencial en la posmodernidad, además que tiene que ver también pues con la idea del pensamiento débil de Bátimo y de otros, que en la línea gadameriana, heideggeriana, pues intenta decir que frente a ese ser fuerte, ese ser concebido como presencia dura, pues hay un ser débil, un ser que en realidad
es un ser como diferencia, un ser como simulacro, ¿no? Bien, yo creo que este es un elemento absolutamente esencial en el pensamiento contemporáneo, ¿no? La liberación de los simulacros y lo dejamos aquí recordando, bueno, pues esta polaridad que ha habido toda la metafísica occidental entre esencia y apariencia, entre las ideas y los simulacros. Muchas gracias.